¿Ya caíste en la tentación de las capas y aún no sabes cómo arreglar tu cabello? Pues llegaste al video correcto, porque en este video yo te voy a enseñar de qué forma puedes arreglar tu cabello para que tenga un efecto como que si tú lo hayas hecho en el salón de belleza, como que si lo hayas hecho con tu secadora y solamente vamos a estar utilizando la plancha. Así que quédate a ver este video y vamos a empezar. Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Neftalí y el día de hoy vamos a aprender cómo arreglar el cabello en capas. Si tú ya te lo cortaste en capas, que son como el peinado de los 90, esas capas que tienen forma, que tienen volumen, pues llegaste al video correcto. Te voy a mostrar una técnica que a mí me funciona. Lo único que necesitas es tu plancha. En este caso yo estoy usando la Babyliss Pro Titanium. Esta yo la compré en Liverpool. Ya tengo bastantito con ella. Antes de aplicarme el calor me voy a poner un poquito de protector en el cabello. Yo lo que uso para facilitarme el peinado es que siempre tengo estas pincitas. Estas se las compré un paquetito, la compré en Sally Beauty. Y con esas me enchino el cabello, me lo alacio para seccionarme el cabello. De esta forma me lo estaré seccionando primero la parte de abajo, que es, se puede decir que es como a la altura de la oreja, dependiendo qué tanto cabello tengas tú. Si tienes demasiado cabello, vas a tener que hacer un poquito más chiquitas las comparticiones o las divisiones. En mi caso, chicas, yo tengo mucho cabello, así que se me hace bien a mí así. Ya ustedes irán viendo con su cabello. Ya tenemos nuestra primer sección, que fue la que nos hicimos como para adentro, o sea, le dimos vueltita para adentro. Ahora vamos a tomar otra capita y nos vamos a agarrar el cabello para poder manejar mejor el cabello y que no se nos vaya a revolver. Pusimos aquí de ladito el que ya tenemos hecho, pero ahora esta siguiente capa lo agarro y ya me lo paso para atrás. Y ahora sí me lo divido en dos, pero ahora esta capa nos la vamos a hacer para afuera. La primera la hicimos para adentro y esta la vamos a hacer hacia afuera. Siempre procuro alaciarme la parte de donde empieza el cabello, como les decía anteriormente, pero en esta ocasión, en lugar de hacerlo hacia adentro, lo vamos a hacer hacia afuera para que nuestras puntas queden como un poquito levantadas. Recuerden no presionar tanto la plancha para que no se les vaya a hacer alguna onda. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado, pero del otro lado pues va a ser para afuera. Ambos lados lo hacemos para afuera. Recuerden no darle mucha vuelta porque si no se les va a hacer una onda bien marcada y no queremos que eso pase. Como a mí me acaba de pasar aquí, así. Eso no queremos que pase. Ya tenemos esto así. Ahora nos vamos con la siguiente división. Va a ser a la altura arribita de donde termina la oreja, en esta parte. Entonces nos vamos a dividir. Ya que tenemos bien sujetado nuestro cabello, ahora sí vamos a soltar lo que ya tenemos hecho, lo que ya tenemos trabajado, y lo vamos a hacer hacia la parte de atrás y nos vamos a quedar con lo que vamos a trabajar. Y esta tercer capa, bueno, esta tercer sección la vamos a hacer hacia adentro, como hicimos en la primera. Amigas, quédense hasta el final del video para que vean el resultado y vayan viendo el paso a paso para que ustedes también lo hagan. Y recuerden mandarme una foto o un videíto por Instagram para ver cómo quedaron sus looks. Y lo mismo vamos a hacer con esta sección. También esta parte va hacia adentro.
Recuerden que tiene que ser muy sutil y muy suave, porque si ustedes lo hacen con mucha fuerza y presionan mucho la plancha, lo que va a pasar es que se les va a formar la onda. Así que no queremos que pase eso, tiene que ser muy suavecito, que den una pequeña vuelta con su muñeca hacia la parte de adentro, sin apretar tanto el cabello con la plancha, para que quede de esta forma. ¿Se fijan cómo ya se le ve como que ya está agarrando forma? Miren. A esta le faltó un poquito. Entonces vamos a pasar hacia atrás y nos lo traemos a un ladito para que no se revuelva. Y vamos a hacer lo mismo. Si se fijan, tomé esta parte de arriba, chicas, y esta parte la vamos a dejar al final. En esta última parte va incluido el fleco, que es lo que le va a dar el toque final a nuestro look. Ahora sí que ya tenemos bien sujetado lo que vamos a trabajar. Lo hacemos hacia la parte de enfrente. En esta ocasión voy a sujetármelo para que no se me vaya a revolver para atrás, porque como esta capa es un poco más corta que las otras, esta parte lo vamos a hacer hacia afuera. Ahora sí, si se fijan, estas últimas las hicimos para afuera y así va quedando. Ahora vamos con la parte final, que es la que le va a dar el toque final. Todo esto lo vamos a ir haciendo hacia atrás. Ahorita les muestro. Al final solamente con nuestros dedos vamos a ir acomodando nuestro cabello para irle dando forma, y así es como nos va a quedar. Díganme si no quedó espectacular este look. Parece que me lo hice con la secadora, ni siquiera parece que me lo hice con la plancha. Se ve súper divino. Cuéntenme qué opinan en los comentarios. Amigas, y cuéntenme qué les pareció. No sé ustedes, pero a mí me encantó el resultado. Creo que es una excelente opción para solamente usar la plancha y no durar tanto tiempo con el secador. Siéndoles sincera, yo soy de las que amo, ustedes saben que me encanta todo sobre el cabello, pero tengo un pequeño problema usando la secadora y el cepillo y todo eso. Entonces busqué esta técnica que me encantó y creo que no le pide nada al look con la secadora. No sé ustedes qué opinan. Cuéntenme en los comentarios si se les hace que quedó bien, si les gustó, si ustedes lo usarían. Y si la hacen, déjenme una fotito en mi Instagram. Aquí les voy a dejar mi Instagram por si quieren irme a seguir por allá. Por allá les comparto más contenido también. Y bueno, chicas, esta es una excelente opción para que ustedes la usen. Les facilite más a la hora de peinarse, y si ya se hicieron sus capas, que no anden con las capas todas despeinadas. Déjenme saber ustedes qué opinan. Si les gustó este video, regálenme un like en este video, compartan este video para que después lo hagan, compártanlo con sus amigas, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque si no, YouTube no te avisa que subí un video nuevo.
Nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo y un beso. Bye bye.